El fundador rompe la maldición generacional. Introducción. El manifiesto del fundador. Existe una enfermedad que ha plagado a la humanidad desde que el primer hombre intercambió su libertad por seguridad. No se transmite por el aire ni por el agua, sino por algo mucho más íntimo: la sangre y la palabra. Esta pestilencia ha condenado a billones de almas a vidas de servidumbre voluntaria, mediocridad heredada y muerte silenciosa. Su nombre es pobreza, pero no la pobreza del bolsillo, que es meramente síntoma. Hablo de la pobreza del espíritu, de la imaginación, del coraje. La pobreza que un padre susurra a su hijo cuando le dice: «Gente como nosotros no hace esas cosas». La pobreza que una madre inyecta en las venas de su hija cuando le enseña a no pedir demasiado de la vida. Este tratado no es para las masas. Las masas están contentas en su enfermedad, como el ganado está contento en su establo. Este tratado es para ti, la anomalía, el error en el código genético de tu linaje, el que siente una repulsión visceral ante la mediocridad ancestral que corre por tus venas. Eres el que no puede dormir mientras contempla generaciones de antepasados que nacieron, trabajaron, procrearon y murieron sin dejar más huella que una lápida que nadie visita. Eres el portador de una mutación peligrosa, la ambición de trascender no solo tu clase, sino tu época. Lo que tienes entre manos no es un libro, es un manual de guerra para la conquista del tiempo. No te enseñará a hacer dinero, esa es la preocupación de mercaderes y cambistas. Te enseñará a construir estructuras que sobrevivan siglos, a plantar semillas que darán frutos cuando tus huesos sean polvo, a establecer leyes que gobernarán a los hijos de tus hijos. Te enseñará a pensar no como un individuo que vive y muere, sino como una fuerza de la naturaleza que trasciende la mortalidad a través de la arquitectura institucional. La pobreza es hereditaria, pero no de la manera que los sociólogos creen. No se hereda por falta de oportunidades o educación. Se hereda como se hereda el color de ojos o la propensión a ciertas enfermedades, a través de patrones profundamente codificados en la arquitectura mental de cada generación. El abuelo que temió al patrón le enseñó a su hijo a agachar la cabeza. Ese hijo le enseñó a su hijo que el dinero no crece en los árboles. Y ese hijo te enseñó a ti que debes estar agradecido por tener trabajo. Cada generación refina y perfecciona la prisión mental, haciéndola más sutil, más invisible, más inescapable. Pero en cada árbol genealógico condenado, ocasionalmente nace uno que es inmune al virus. Uno cuyo ADN psicológico rechaza la programación. Uno que mira el servilismo heredado de sus ancestros y siente no pena sino furia. Si estás leyendo estas palabras con un nudo en el estómago, que es mitad terror y mitad exaltación, entonces eres ese uno. Eres el fundador, el que romperá la maldición, el que pagará en sangre, sudor y soledad el precio de la liberación generacional. Capítulo 1. La deuda invisible. Las familias pobres no heredan pobreza. Heredan algo infinitamente más pernicioso. Heredan una deuda psicológica que ningún dinero puede pagar. Es una deuda compuesta de miedos acumulados, traumas económicos no procesados y limitaciones mentales santificadas como sabiduría. Cada generación no solo hereda esta deuda, sino que la incrementa con intereses compuestos, añadiendo sus propios fracasos y desilusiones al principal, creando una hipoteca espiritual que esclaviza a los no nacidos. Observa cómo funciona esta transmisión patológica.
Un hombre pierde su negocio en una recesión económica. El trauma no es solo la pérdida material, es la narrativa que construye alrededor de ella. Los negocios son peligrosos. Esta narrativa se convierte en ley familiar no escrita. Su hijo crece escuchando historias sobre el peligro del riesgo empresarial. Nunca intenta emprender, eligiendo en cambio la seguridad del empleo. Pero cuando ese empleo desaparece después de 30 años de servicio, la narrativa se refuerza y evoluciona. Nada es seguro. Mejor no aspirar a mucho. Su hijo, tu padre, absorbe esta filosofía de la derrota y te la transmite envuelta en el papel de regalo del consejo paternal. La deuda invisible tiene componentes específicos que se transmiten con la precisión de un virus altamente evolucionado. Primero está el miedo al riesgo, no como precaución razonable, sino como parálisis existencial. Tus ancestros no evaluaban riesgo versus recompensa. Asumían que todo riesgo llevaba a la ruina porque una vez hace 3 generaciones así fue. Este miedo se codifica en el sistema nervioso familiar. Se manifiesta en frases como «mejor pájaro en mano que ciento volando» o «el que mucho abarca poco aprieta». Son mantras de limitación disfrazados de sabiduría popular. El segundo componente es la sumisión a la autoridad, específicamente a la autoridad económica. Generaciones de tu linaje han aceptado que otros determinen su valor económico. Han intercambiado su juicio por la seguridad de que alguien más tome las decisiones importantes. El patrón sabe lo que hace. El gobierno debe encargarse de eso. Los ricos tienen ventajas que nosotros no tenemos. Cada una de estas frases es una abdicación de soberanía personal. Una genuflexión ante poderes que tus ancestros ni siquiera intentaron entender, mucho menos conquistar. El tercer y más insidioso componente es la mentalidad de consumidor terminal. Tus ancestros fueron programados para ver el mundo en términos de lo que podían consumir, no de lo que podían crear. Su relación con el dinero era unidireccional. Trabajar para obtenerlo, gastarlo para sobrevivir, repetir hasta la muerte. Nunca concibieron el dinero como herramienta de construcción, como semilla de imperio, como energía que puede ser dirigida y multiplicada. Para ellos, el dinero era como el agua para un hombre en el desierto, algo para beber inmediatamente, no para construir un acueducto. Esta deuda invisible se manifiesta físicamente en los cuerpos y rostros de tu linaje. Mira las fotografías antiguas de tu familia. Observa los hombros encorvados bajo peso invisible, las miradas que evitan confrontar la cámara directamente, las sonrisas que nunca alcanzan los ojos. Estos no son solo retratos de personas, son documentos de rendición generacional. Cada arruga prematura es un testimonio de preocupaciones económicas. Cada cana antes de tiempo es evidencia de noches sin dormir, calculando cómo llegar a fin de mes. Capítulo 2. El eslabón roto. En la cadena de mediocridad hereditaria que es tu linaje, tú representas una anomalía que la naturaleza ocasionalmente produce, el eslabón que se niega a conectar. No elegiste ser esta anomalía, de la misma manera que no elegiste el color de tus ojos o tu grupo sanguíneo. Naciste con una mutación psicológica que te hace alérgico a la mediocridad de la misma manera que otros son alérgicos al polen. Donde tu familia ve seguridad, tú ves jaula. Donde ellos ven prudencia, tú ves cobardía. Donde ellos ven suficiente, tú ves capitulación. Esta condición no es una bendición disfrazada de maldición. Es una maldición que debes transmutar en bendición a través de sufrimiento consciente.
Ser el eslabón roto significa cargar con el odio incomprendido de generaciones. Tu familia no te odiará por quién eres, sino por lo que revelas sobre quiénes son ellos. Tu mera existencia es un espejo que refleja su cobardía acumulada. Tu ambición es un acto de acusación contra su conformidad. Tu rechazo a sus limitaciones es interpretado como rechazo a ellos mismos. La soledad del eslabón roto no es la soledad romántica del poeta o del artista incomprendido. Es la soledad ártica del explorador, que camina hacia territorios donde no hay huellas que seguir, donde cada paso puede ser el último, donde no hay voces de aliento porque nadie entiende por qué alguien dejaría la seguridad del campamento. Tu familia te mirará como se mira a un suicida, con una mezcla de lástima, horror y secreta envidia por tu coraje para hacer lo que ellos nunca pudieron. Experimentarás el fenómeno del rechazo preventivo. Antes de que tengas éxito, tu familia comenzará a distanciarse, no por maldad, sino por supervivencia psicológica. Si triunfas, demostrarás que sus excusas eran mentiras. Si fracasas, tendrán que presenciar una caída que secretamente temen y desean simultáneamente. Es más fácil declararte perdido desde el principio que arriesgarse a cualquiera de los dos resultados. Siempre fue diferente, dirán, como si la diferencia fuera una enfermedad congénita y no una elección de honor. El peso específico de ser el primero es algo que ningún libro de negocios te preparará para cargar. No es solo el peso del riesgo financiero o el trabajo duro. Es el peso de no tener un modelo a seguir en tu propia sangre. Es el peso de no poder llamar a tu padre para pedirle consejo, porque su consejo sería veneno para tus ambiciones. Es el peso de no poder celebrar tus victorias en la mesa familiar, porque sonarían como acusaciones. Es el peso de convertirte en extranjero en tu propia casa, en tu propio apellido. La tentación de rendirte no vendrá en forma de gran crisis, sino de 1000 pequeñas invitaciones a la mediocridad. Solo por esta vez acepta el trabajo seguro. Solo por ahora, pospone el proyecto. Solo para mantener la paz, finge que tus ambiciones han disminuido. Cada concesión parece insignificante, pero su acumulación es la muerte por 1000 cortes del fundador potencial. Tu familia no necesita destruirte de un golpe, solo necesita erosionarte hasta que te parezcas a ellos. Capítulo 3. La muerte del nuevo rico. El mayor peligro para el eslabón roto no es el fracaso, sino el éxito mal entendido. Existe una trampa específica diseñada para atrapar a los que escapan de la pobreza generacional, la fantasía del nuevo rico. Es la ilusión de que la riqueza consiste en demostrar que ya no eres pobre, en lugar de construir estructuras que garanticen que tus descendientes nunca lo serán. Esta trampa ha destruido más fortunas primerizas que todas las recesiones económicas combinadas. El nuevo rico confunde símbolo con sustancia. Compra el automóvil de lujo no porque lo necesite, sino porque necesita que otros vean que puede comprarlo. Adquiere la mansión no por utilidad, sino por declaración. Viste marcas no por calidad, sino por etiqueta. Cada compra es un grito silencioso. Miren, ya no soy uno de ustedes. Pero en ese grito está la evidencia de que psicológicamente sigue siendo exactamente eso. Uno de ellos, solo que con acceso temporal a capital. Esta patología tiene raíces profundas en la psicología del escape. Cuando has crecido en la escasez, la abundancia inicial produce una intoxicación similar a la de un hombre que ha contenido la respiración demasiado tiempo y de repente tiene acceso a oxígeno puro. La reacción natural es la hiperventilación del consumo.
comprar todo lo que te fue negado, experimentar todos los lujos que imaginaste, vivir la fantasía que construiste durante años de privación. Pero esta reacción, aunque comprensible, es la marca del amateur, no del fundador. El verdadero fundador entiende una distinción que separa a las dinastías de los ricos temporales, la diferencia entre tener dinero y poseer el sistema que genera dinero. Tener dinero es fragilidad. Es un estado temporal sujeto a 1000 variables fuera de tu control. Una demanda, una recesión, un cambio regulatorio, y el dinero desaparece. Pero poseer el sistema, las estructuras legales, las redes de influencia, los mecanismos de generación de riqueza, el conocimiento institucional, esto es antifragilidad. El sistema sobrevive y prospera en el caos que destruye al mero poseedor de dinero. La riqueza real es invisible y silenciosa. No se anuncia en Instagram ni se exhibe en reuniones sociales. Reside en estructuras legales que el ojo no entrenado no puede ver. Fideicomisos dinásticos en jurisdicciones estratégicas, sociedades holding en cascada, acuerdos de accionistas que garantizan control sin exposición. Reside en relaciones que no se publicitan. El abogado que conoce cada juez, el banquero que puede mover millones con una llamada, el político que debe favores acumulados durante décadas. El nuevo rico gasta en parecer rico. El fundador invierte en volverse invulnerable. El nuevo rico compra arte para decorar sus paredes. El fundador compra arte como reserva de valor que puede cruzar fronteras sin declaración. El nuevo rico acumula automóviles que se deprecian. El fundador acumula activos que generan flujo de efectivo mientras duerme. El nuevo rico busca admiración. El fundador busca la invisibilidad del poder real. Capítulo 4. Visión a 100 años. El tiempo es la única divisa que los dioses respetan. No puedes comprarlo, sobornarlo, ni negociar con él. Pero puedes conquistarlo, no extendiéndolo, sino trascendiéndolo. El fundador que piensa en décadas sigue siendo mortal. El que piensa en siglos se vuelve una fuerza de la naturaleza. Esta es la diferencia entre construir un negocio y fundar una dinastía, entre acumular riqueza y establecer un imperio, entre vivir una vida y crear una institución que respire después de que tus pulmones se detengan. La visión centenaria requiere una inversión psicológica que la mente moderna, entrenada para gratificación instantánea, encuentra casi imposible de realizar. Significa tomar decisiones hoy cuyos frutos madurarán cuando tus huesos sean polvo. Significa plantar robles sabiendo que nunca descansarás bajo su sombra. Significa cavar pozos de los que nunca beberás. Significa construir catedrales que tus ojos nunca verán completadas. Es la antítesis de todo lo que el mercado moderno predica sobre salidas rápidas y liquidez inmediata. Considera a los Médici, cuyo poder no se medía en años, sino en siglos. Cuando Cosimo de Médici estableció el banco familiar, no estaba pensando en su retiro. Estaba diseñando una máquina de poder que gobernaría Florencia durante 3 siglos, produciría 4 papas y financiaría el Renacimiento. Cada préstamo, cada alianza matrimonial, cada mecenazgo artístico era una semilla plantada no para la próxima cosecha, sino para un jardín que florecería durante generaciones. Los Médici no tenían un plan de negocios, tenían una arquitectura temporal. El control del tiempo comienza con la comprensión de que tu vida individual es meramente una fase en un proyecto más grande. Eres el arquitecto que diseña los planos, excava los cimientos y tal vez coloca las primeras piedras. Tus hijos continuarán la construcción. Sus hijos verán la estructura tomar forma.
y los hijos de sus hijos habitarán el palacio completo. Esta perspectiva temporal extendida cambia radicalmente cada decisión. Un mal trimestre es irrelevante en un plan de 100 años. Una recesión es un parpadeo. Incluso una guerra es solo una interrupción temporal en el proyecto de construcción dinástica. La conquista de la muerte no se logra a través de la fantasía de la inmortalidad física, sino a través de la arquitectura institucional que garantiza que tus decisiones sigan ejecutándose siglos después de tu último aliento. Los Rothschild entendieron esto cuando establecieron su red bancaria en 5 capitales europeas. No estaban diversificando riesgo. Estaban creando una hidra financiera que sobreviviría a la caída de cualquier nación individual. Cuando Napoleón conquistaba y reinos caían, los Rothschild no solo sobrevivían, sino que prosperaban, porque su visión trascendía las fronteras y las épocas. La planificación centenaria requiere pensar en términos de inevitabilidades, no de posibilidades. La muerte es inevitable, por lo tanto, las estructuras de sucesión deben ser a prueba de balas. Los conflictos familiares son inevitables. Por lo tanto, los mecanismos de resolución deben estar codificados antes de que nazcan los que los necesitarán. La incompetencia en alguna generación es inevitable. Por lo tanto, el poder debe estar separado de la sangre cuando la sangre demuestre ser débil. La tentación de liquidar para consumir es inevitable. Por lo tanto, los activos core deben ser inalienables por diseño legal. Capítulo 5. El estado mental del patriarca / la matriarca. En el momento en que aceptas el manto del fundador, dejas de ser un individuo con deseos personales y te conviertes en una institución con imperativo dinástico. Esta transformación no es metafórica sino literal. Tu cuerpo sigue siendo singular, pero tu identidad se vuelve plural. Ya no piensas «yo quiero», sino «la dinastía requiere». Ya no decides basándote en tu comodidad, sino en la fortaleza generacional. Has sacrificado el yo en el altar del nosotros generacional, y este sacrificio es irreversible. El estado mental del patriarca o matriarca dinástico es fundamentalmente diferente del emprendedor exitoso o incluso del multimillonario self-made. Estos últimos siguen operando desde el ego individual, buscando validación, confort o legado personal. El patriarca dinástico ha trascendido estas preocupaciones pedestres. Opera con la frialdad de un rey medieval defendiendo su reino. No por gloria personal, sino porque el reino debe sobrevivir. La corona no es un privilegio, es una carga que se lleva no por elección, sino por deber genético. Esta frialdad no es crueldad, sino claridad. Cuando un rey medieval ordenaba la ejecución de un traidor, no era por satisfacción personal, sino por necesidad sistémica. El traidor individual importaba menos que el mensaje a futuros traidores. De manera similar, cuando el patriarca moderno corta a un miembro familiar incompetente del negocio, despide a un ejecutivo leal pero obsoleto, o destruye a un competidor que amenaza el imperio, no hay placer ni pena, solo necesidad estratégica. El individuo ha sido subsumido por el rol. Los Rockefeller ejemplificaron este estado mental. John D. Rockefeller no construyó Standard Oil para su disfrute personal. Vivía con austeridad monástica mientras acumulaba una de las fortunas más grandes de la historia. No era tacañería, sino comprensión de que él era meramente el custodio temporal de un capital destinado a propósitos mayores. Cuando estableció las estructuras fiduciarias que aún controlan miles de millones, no estaba pensando en sus hijos,
sino en sus tataranietos aún no nacidos. Había subsumido su identidad personal en la identidad institucional de la dinastía Rockefeller. El estado mental patriarcal requiere la capacidad de ver a los propios hijos no como extensiones emocionales del ser, sino como activos o pasivos potenciales para la dinastía. Esto no significa ausencia de amor, significa subordinación del amor a la estrategia. Un hijo puede ser amado profundamente y aún así ser excluido de la sucesión si carece de competencia. Una hija puede ser adorada y aún así ser casada estratégicamente para fortalecer alianzas dinásticas. El amor es personal. Las decisiones son institucionales. Esta desidentificación del ego personal es lo que permite tomar decisiones que parecerían monstruosas al observador sentimental, pero que son simplemente lógicas desde la perspectiva dinástica. Desheredar al primogénito incompetente en favor del segundo hijo capaz. Forzar a los herederos a firmar acuerdos prenupciales draconianos. Establecer fideicomisos que los descendientes no pueden tocar hasta cumplir ciertos criterios de competencia. Estas no son crueldades, sino protecciones sistémicas contra la entropía generacional. Capítulo 6. Constituciones de sangre. La historia de la riqueza familiar está plagada de un patrón tan consistente que tiene su propio proverbio en múltiples culturas. Abuelo comerciante, hijo caballero, nieto mendigo. La primera generación crea, la segunda mantiene, la tercera destruye. Esta entropía generacional no es accidente, sino consecuencia predecible de no establecer lo que llamo constituciones de sangre, sistemas legales y culturales que trascienden las debilidades individuales y garantizan la continuidad dinástica. Una constitución de sangre no es un documento legal ordinario. Es un código de gobernanza familiar tan detallado, tan previsor, tan draconiano en su aplicación, que elimina la posibilidad de que la incompetencia o la avaricia individual destruyan el trabajo de generaciones. Es la diferencia entre una familia que tiene dinero y una dinastía que tiene poder perpetuo. Es la tecnología que separa a los Rothschild, que siguen siendo relevantes después de 2 siglos, de los miles de familias ricas que desaparecieron en la tercera generación. El primer principio de una constitución de sangre es la separación absoluta entre sangre y gestión. Compartir ADN con el fundador no otorga derecho automático a dirigir el imperio. Este principio viola cada instinto tribal, cada impulso nepotista, cada sentimiento familiar. Y precisamente por eso es esencial. Los imperios no son destruidos por enemigos externos, sino por herederos incompetentes con poder no ganado. La sangre garantiza participación en los beneficios. La competencia demostrada garantiza participación en las decisiones. Considera el modelo de los Walton, herederos del imperio Walmart. Su constitución familiar separa claramente la propiedad del control. Los herederos poseen acciones, reciben dividendos, disfrutan de la riqueza. Pero el control operativo está en manos de profesionales competentes, supervisados por un consejo que incluye, pero no está dominado por, miembros familiares. Los herederos incompetentes pueden ser ricos, pero no pueden destruir el imperio jugando a ser ejecutivos. El segundo principio es la inalienabilidad de los activos core. La Constitución debe identificar ciertos activos, propiedades generadoras de ingresos, participaciones empresariales estratégicas, obras de arte de valor permanente, que no pueden ser vendidos sin unanimidad de un consejo dinástico o, mejor aún, que no pueden ser vendidos en absoluto, solo transferidos a la siguiente generación.
Esto previene que un heredero despilfarrador o desesperado liquide en una generación lo que tomó 3 construir. Las grandes familias dinásticas europeas perfeccionaron este arte a través del mayorazgo y los fideicomisos perpetuos, el castillo familiar, las tierras productivas, los títulos nobiliarios. Todo pasaba íntegro al heredero principal, no por preferencia, sino por preservación. Los otros hijos recibían rentas, educación, conexiones, pero no el poder de destruir el patrimonio core. Era brutal, generaba resentimiento, y funcionó durante siglos. El tercer principio es la educación compulsoria en la gestión del poder. Los herederos no deben simplemente heredar riqueza. Deben ser entrenados desde la infancia en su preservación y multiplicación. Esto significa educación financiera desde que pueden contar, exposición a las operaciones del negocio familiar desde adolescentes y pruebas de competencia antes de acceder a cualquier poder real. La dinastía Rothschild enviaba a sus hijos a trabajar en las diferentes casas bancarias de la familia en distintos países. No como turistas, sino como aprendices que debían probar su valía antes de ascender. La Constitución debe también establecer mecanismos de expulsión. Un miembro familiar que amenaza a la dinastía por adicción, incompetencia persistente o traición debe poder ser quirúrgicamente removido del sistema. Esto requiere estructuras legales que permitan la muerte civil de un heredero. Mantener su supervivencia física a través de un fideicomiso de manutención básica, pero eliminar completamente su acceso al poder y al capital significativo. Es amputación para salvar el cuerpo. El cuarto principio es la gobernanza por consejo, no por individuo. Ninguna persona, sin importar su competencia o posición, debe tener poder absoluto sobre el patrimonio dinástico. Las decisiones significativas, venta de activos importantes, entrada en nuevos negocios, matrimonios estratégicos, educación de herederos, deben requerir consenso de un consejo que incluya no solo familiares, sino también asesores externos de probada lealtad. Este consejo es el cerebro distribuido de la dinastía, resistente al fallo de cualquier neurona individual. La implementación de una constitución de sangre requiere instrumentos legales sofisticados, fideicomisos dinásticos en jurisdicciones que permiten perpetuidad, sociedades holding en cascada que separan propiedad de control, acuerdos de accionistas que previenen dilución o venta no autorizada, cláusulas de arbitraje que mantienen disputas familiares fuera de cortes públicas. Cada instrumento es un ladrillo en la fortaleza legal que protege el patrimonio de sus propios beneficiarios. Capítulo 7. Reprogramación cultural. El mayor peligro que enfrenta una dinastía no viene de competidores externos ni de mercados volátiles. Viene de sus propios herederos, nacidos en la abundancia, ajenos al hambre que forjó el imperio, inmunes al miedo que disciplinó al fundador. La abundancia heredada es un veneno más letal que la pobreza heredada, porque la pobreza al menos enseña supervivencia. La riqueza no ganada enseña solo consumo. Por eso, cada dinastía debe diseñar deliberadamente un currículum de adversidad artificial, una arquitectura de sufrimiento controlado que inyecte hierro en las venas de herederos nacidos en seda. Los espartanos entendían este principio cuando sometían a sus hijos al agoge, el brutal sistema de entrenamiento que convertía niños privilegiados en guerreros invencibles. No era crueldad, sino ingeniería social. Sabían que el confort crea debilidad, que la seguridad genera complacencia, que la abundancia produce parásitos. Por eso exponían deliberadamente a sus herederos al frío,
al hambre, al dolor, no por sadismo, sino por amor dinástico. Preferían hijos que los odiaran temporalmente, pero que preservaran Esparta, a hijos que los amaran, pero que la destruyeran. La reprogramación cultural comienza con la destrucción sistemática de la mentalidad de heredero. El heredero típico crece creyendo que el mundo le debe algo por el accidente de su nacimiento, que el apellido es un cheque en blanco, que el imperio familiar es un derecho de nacimiento en lugar de un privilegio que debe ganarse. Esta mentalidad es cáncer dinástico. Debe ser extirpada quirúrgicamente y reemplazada con la mentalidad del custodio. No eres dueño del imperio, eres su sirviente temporal, y tu única función es entregarlo a la siguiente generación más fuerte de lo que lo recibiste. Kennedy padre entendía esto cuando enviaba a sus hijos a trabajar en las minas y los ranchos, no como turistas, sino como trabajadores. Cuando Joe Jr. murió en la guerra, no fue tragedia, sino consecuencia de preparar herederos para liderar desde el frente, no desde la comodidad. Los Kennedy no criaban niños, forjaban armas políticas. Cada hijo era una inversión en poder futuro, no un recipiente de afecto sentimental. El amor se expresaba a través de la disciplina, no del mimo. La adversidad artificial debe ser calibrada con precisión quirúrgica. Demasiado poco y no forja carácter. Demasiado y destruye al heredero o lo convierte en enemigo de la dinastía. El arte está en crear desafíos que parezcan insuperables, pero que sean, con esfuerzo extremo, conquistables. El heredero debe experimentar el sabor del fracaso real, la humillación de la incompetencia, el dolor del rechazo. Pero también debe experimentar la dulzura de la victoria ganada, no regalada. Un modelo efectivo es el exilio temporal. El heredero, al alcanzar la mayoría de edad, es enviado a construir algo desde cero en un lugar donde el apellido familiar no tiene poder, sin acceso al capital familiar, sin red de contactos, sin salvavidas. Debe demostrar que puede crear valor en el vacío antes de que se le confíe la gestión del valor heredado. Si fracasa, regresa como beneficiario silencioso, rico pero sin poder. Si triunfa, regresa como heredero legitimado, probado en fuego real. Capítulo 8. El foso invisible. Un castillo sin foso es una invitación a la conquista, y un imperio sin defensas es una provocación al saqueo. Pero los fosos modernos no se excavan con palas, ni se llenan con agua. Se construyen con estructuras legales bizantinas, arquitecturas corporativas laberínticas y jurisdicciones estratégicamente dispersas. El foso invisible es la diferencia entre riqueza vulnerable y poder inexpugnable, entre un blanco tentador y una fortaleza que los depredadores ni siquiera intentan atacar, porque saben que el costo excederá cualquier botín posible. Los depredadores modernos no vienen con espadas, sino con demandas judiciales. No asedian murallas, sino que infiltran estructuras corporativas. No saquean castillos, sino que ejecutan auditorías fiscales. El gobierno no confisca abiertamente, grava hasta la asfixia. Los exempleados no traicionan con armas, lo hacen con secretos comerciales. Los cónyuges despechados no envenenan, divorcian estratégicamente. Cada uno de estos ataques requiere una defensa específica, y todas estas defensas deben estar instaladas antes del ataque, no durante. La primera capa del foso es la invisibilidad estratégica. El verdadero poder no se exhibe, se oculta detrás de capas de empresas interpuestas, fideicomisos opacos y nominados profesionales. Tu nombre no debe aparecer en ningún registro público significativo.
Las propiedades se mantienen a través de LLCs, que son propiedad de fideicomisos, que son controlados por fundaciones en jurisdicciones que no comparten información. No es evasión, es privacidad estratégica. No es ilegalidad, es uso maestro de la legalidad. Los Rothschild perfeccionaron este arte cuando dispersaron su imperio bancario entre 5 naciones. No era diversificación de inversión, era diversificación jurisdiccional. Cuando un gobierno se volvía hostil, los activos ya estaban seguros en otra jurisdicción. Cuando una guerra destruía una rama, las otras 4 no solo sobrevivían, sino que financiaban la reconstrucción. El imperio no podía ser destruido con un solo golpe, porque no existía un solo lugar donde golpear. La segunda capa es la complejidad legal deliberada. Cada activo significativo debe estar envuelto en tantas capas de protección legal que el costo de penetrarlas exceda su valor. Fideicomisos irrevocables dentro de sociedades limitadas dentro de holdings internacionales. Cada capa con sus propios acuerdos de arbitraje, cláusulas de confidencialidad y poison pills legales. Un demandante puede ganar contra una entidad y descubrir que no posee nada de valor, que todos los activos están en otra entidad, en otra jurisdicción con otras reglas. La tercera capa es la redundancia sistémica. Ningún ataque individual debe poder destruir el imperio. Si un banco congela cuentas, debe haber otros bancos en otras jurisdicciones. Si un gobierno expropia activos, la mayoría del valor debe estar fuera de su alcance. Si un socio traiciona, su acceso debe estar limitado a una fracción no crítica del todo. Es el principio de la hidra. Corta una cabeza y 2 toman su lugar, no por magia, sino por diseño. Ser un fantasma para los enemigos mientras se es un gigante en el mercado requiere una arquitectura de identidad dual. Públicamente, eres un ciudadano modelo, pagando impuestos visibles, haciendo donaciones publicitadas, siendo un pilar de la comunidad. Esta es la carnada que distrae mientras tu verdadero poder opera en las sombras. Los enemigos atacan al fantasma público, mientras el poder real permanece intocable, observando desde la seguridad de estructuras que ni siquiera saben que existen. Conclusión. El contrato de inmortalidad. Has llegado al final de este tratado y al comienzo de tu verdadera vida. No la vida biológica que compartes con cada criatura que respira, sino la vida dinástica que solo los fundadores conocen. Has visto el camino. La ruptura con la mediocridad heredada, la construcción de estructuras que trascienden la mortalidad, la forja de herederos que preservarán lo que construyas. Ahora debes elegir. ¿Seguirás siendo un eslabón más en la cadena de mediocridad de tu linaje, o serás el eslabón que se rompe para forjar una nueva cadena de oro? El contrato que debes firmar no es con ninguna entidad externa, es contigo mismo, o más precisamente, con las generaciones no nacidas que llevarán tu sangre. Es un contrato escrito en decisiones diarias, firmado con sacrificio constante y sellado con la construcción real de estructuras que sobrevivirán tu carne. Este contrato dice: acepto el peso de ser el primero. Acepto la soledad de no tener modelos en mi sangre. Acepto el odio de los que dejo atrás. Acepto trabajar por frutos que nunca probaré, construir catedrales que nunca veré completadas, plantar jardines donde nunca descansaré. El peso del fundador no es una carga que puedas dejar cuando se vuelva inconveniente. Es una armadura que se fusiona con tu piel, que se vuelve parte de tu esqueleto, que no puedes remover sin destruirte. Cada decisión que tomes desde este momento será filtrada a través de una pregunta. ¿Esto fortalece o debilita la dinastía?
No hay decisiones neutrales. Cada acción construye o erosiona. Cada día añades piedras a la catedral o las robas de sus cimientos. Mira a tu alrededor. Mira la mediocridad que te rodea. Los hombres y mujeres que nacieron, trabajaron, consumieron y morirán sin dejar más huella que una lápida que sus propios nietos olvidarán visitar. Mira sus caras cansadas, sus hombros vencidos, sus ojos que han renunciado a cualquier sueño más grande que el próximo pago. Esa era tu trayectoria heredada. Ese era el surco genético que tus ancestros cavaron para ti. Pero tú eres la anomalía, el error en el código, la mutación que rechaza el programa. No te engañes creyendo que será fácil porque tienes conocimiento. El conocimiento sin ejecución es masturbación intelectual de la peor clase, la que se disfraza de progreso. Saber cómo construir una dinastía y construirla son universos separados por un abismo que solo la acción puede cruzar. Cada día encontrarás 1000 razones para posponer, para comprometer, para suavizar el filo de tu ambición. Tu familia te llamará cruel, tus amigos te llamarán obsesivo, tu propia mente fabricará dudas diseñadas para devolverte a la seguridad de la mediocridad. Pero tú ya has visto demasiado. Has visto cómo operan las verdaderas dinastías. Has visto la diferencia entre dinero temporal y poder perpetuo. Has visto que la pobreza de tu linaje no es económica, sino psicológica. No es circunstancial, sino sistémica. Y una vez que has visto, no puedes dejar de ver. El conocimiento que ahora posees es un virus que ha infectado tu sistema operativo. No hay cura. No hay retorno. Solo hay hacia adelante, hacia arriba, hacia la construcción de algo que trascienda tu mortalidad. Tu cuerpo es temporal, pero la máquina que construyas puede desafiar al tiempo. Los Medici están muertos hace siglos, pero su influencia arquitectónica, artística y financiera sigue moldeando el mundo. Rockefeller es polvo, pero las instituciones que fundó siguen dirigiendo flujos de capital que determinan destinos de naciones. Morgan está enterrado, pero las estructuras bancarias que diseñó siguen procesando billones. No conquistaron la muerte a través de la fantasía de la vida eterna, sino a través de la arquitectura institucional, que sigue ejecutando su voluntad siglos después de que su voluntad personal cesó. Este es tu momento de decisión. No mañana, no después de prepararte más, no cuando las condiciones sean perfectas. Ahora, en este instante, mientras estas palabras resuenan en tu mente. Decide, ¿serás otro eslabón olvidable en la cadena de mediocridad? ¿O serás el fundador que rompe la maldición y forja una nueva realidad para tu sangre? Si eliges ser el fundador, si aceptas el contrato de inmortalidad, entonces tu próximo paso es inevitable. Has despertado como el fundador. Ahora necesitas entender el lenguaje en el que se escriben las leyes del imperio, el dinero. Ve al volumen 1 de la maestría en finanzas. No dejes que tu linaje vuelva a empezar desde cero. Ejecuta. La catedral te espera. Tus herederos no nacidos te observan desde el futuro. Tus ancestros mediocres tiemblan en sus tumbas. Levántate, fundador. Tu imperio comienza ahora.